Mandándolo reparar cuesta alrededor de $80, más gastos de envío y aparte el tiempo de espera. Pero aquí le enseñamos cómo arreglar la luz de frenos de LED cuando se descompone. Bienvenidos a Taller Flash. Nos traen esta camioneta GMC. Es una Yukon Denali, modelo 2015, porque al pisar el freno nada más enciende del lado izquierdo. Ocasionalmente también enciende del lado derecho, pero en este caso solo enciende del lado izquierdo. Vamos a demostrar cómo se hace la reparación de esta tira de LEDs. Muy bien, para removerlo primero tenemos que sacar esta tapadera de plástico. Utilizando las palanquetas de plástico adecuadas, las insertamos en los lugares clave, lo sacamos firmemente. Detrás vamos a encontrar dos tornillos, uno en esta posición y otro en esta posición, y con un desarmador Torx T20 los quitamos los dos. Y luego ya procedemos a sacar la unidad de luz trasera. Para sacarla utilizamos estas herramientas. Gradualmente le vamos empujando hacia atrás. Tiene las conexiones por atrás. Giramos lo sacamos y aquí tiene un pequeño clip, lo presionamos y sacamos. Listo. Ahora vamos a proceder a llevarlo a la mesa para hacer la reparación indicada. Muy bien, una vez que hemos removido la unidad, la traemos a la mesa y vamos a hacer unos cortes en estas áreas indicadas. Viendo esa etiqueta hacia el fondo y con referencia hacia este orificio para el foco y el conector, vamos a encontrar en este lugar, más o menos en esa área vamos a cortar donde hemos marcado, igual de este lado. Ahorita vamos a proceder a hacer el corte para encontrar el área de las fracturas en la cinta eléctrica. Para hacer los cortes correspondientes podemos utilizar herramientas giratorias como estas, pero hay riesgo de atentar contra la tablilla electrónica. Entonces, por precaución, vamos a utilizar un pedazo de alambre calentado con el soplete y ya cuando sea el rojo vivo lo acercamos para introducirlo en el plástico. Con las debidas precauciones que implica utilizar fuego, vamos a proceder a calentar al rojo vivo esta sección del alambre. Se puede manipular con los dedos porque el calor no pasa tan rápido a esta zona de donde lo tengo sostenido. Ya cuando está aproximadamente el rojo vivo, entonces lo acercamos al área que vamos a cauterizar y lo introducimos. Hay que tener cuidado de que esos humos no nos lleguen a nuestra respiración. Después de que se calienta lo suficiente, podemos hacer el corte. Si es necesario, lo haremos varias veces hasta que veamos que se está introduciendo totalmente el alambre. Ahorita se nos enfrió un poco. Ahí ya pasó, ahí ya lo sacamos. Ya se alcanza a descubrir parte de la tablilla. Ahora vamos a hacerlo en el otro extremo. Está poniéndose ya el rojo vivo. Hacemos la cauterización inmediatamente. Una vez más. Y así proseguimos hasta lograr el objetivo. Una vez que hemos concluido con los 4 lados, procedemos a levantar con cuidado el pedazo que hemos preparado. También podemos utilizar unas pinzas y levantarlo de esta manera. Una vez que lo hemos levantado, podemos ver que precisamente en este lugar se ha hecho una cortadura en el circuito de metal. Entonces vamos a proceder a hacer una soldadura de este punto a este punto. Esta soldamos con un cautín y soldadura de estaño. Para hacer el siguiente corte vamos a rectificar un poquito. Esta raya que anteriormente teníamos aquí la vamos a trasladar a donde hemos pintado con amarillo, porque observamos que cuando hicimos el corte anterior a través de este orificio se vino pegado. En este remache de plástico se vino pegada la lámina. No le pasó nada, pero obviamente es mejor prevenir. Entonces, para evitar que nos vuelva a suceder lo mismo donde está el remache, que vendría siendo aquí así, lo vamos a quitar, vamos a hacer el corte de nuevo acá para evitar el remache. Vamos a proceder igual que en la vez anterior. Volvemos a recordar que siempre que se utiliza la flama abierta hay que tener cuidado y tener próximo un extintor. De esa manera se podrán evitar sorpresas. Una vez que está el rojo vivo, procedemos a hacer el corte en el área indicada. Una y otra vez, cuantas veces sea necesario, vamos a calentarlo. Es suficientemente rápido, práctico y fácil de usar. Ese ya está listo. Ahorita hacemos los otros 4 y mostramos el resultado final. Muy bien, hemos terminado de hacer las 4 marcas
y procedemos a levantar también esta sección. Aquí estuvo mejor hecho el corte y aquí podemos observar cómo también tiene la fractura en un lugar similar al anterior. También vamos a proceder a soldar entre estos dos puntos. Ahorita hacemos la soldadura. Vamos a proceder a retirar totalmente el plástico que habíamos marcado. Y para hacer una soldadura siempre es esencial tener la punta del cautín limpia. Un cautín que está sucio no hace buena transferencia de calor. Tenemos que quitarle la escoria, darle una pasadita en la grasa limpiadora y aplicar un poco de soldadura para que esté limpio el estaño. Primero acercamos el cautín a las zonas donde vamos a aplicar el puente, que vendrían siendo esta una y esta otra. Con la simple gota no es suficiente, vamos a poner un poquito de alambre de cobre. Es muy importante que haya sido previamente estañado el área donde vamos a soldar. Le pusimos un poquitito de grasa para limpiar, porque se batalla. Estos son materiales, no tienen fácil adherencia por la última capa. Una vez que hemos estañado, procedemos a poner un poquito de cobre. Procedemos a desforrar un pedacito de cobre y ya una vez que está desnudo, también lo estañamos. Le ponemos un poquito de grasa al cobre y le aplicamos el mismo procedimiento. Una vez que ya lo hemos estañado, lo acercamos nada más a la zona donde se va a necesitar y le cortamos el excedente. En este caso sería poner una pequeña punta ahí y continuamos con el mismo proceso en el otro extremo. Ese cobre nos hace el puente y evita que con las vibraciones vuelva a sufrir el mismo problema de corte por estrés. Una vez que ya ha sido adherido el último pedazo de material, procedemos a cortar con unas pequeñas pinzas el excedente. Listo. En el extremo hacemos lo mismo, estañamos ambos lados. Ahí está el lado de abajo, y luego el lado de arriba, y aplicamos un pedazo de cobre. Y bien, procedemos igual que con la vez pasada, un pequeño alambre de cobre, calentamos, ponemos una punta, cortamos y ponemos la otra. Calentamos primero la plaquita para que ya esté la soldadura derretida, acercamos el pedazo de alambre que nos faltaba y listo. Así quedó este trabajo. También del otro lado quedó con el puente perfectamente. Al final procedemos a poner de nuevo los plásticos. También los podemos calentar con un cautín para volverlos a pegar en su lugar. Guardamos los dos pedazos para volverlos a poner. Pero antes vamos a probar la unidad en el vehículo para ver si funciona. Hacemos la prueba definitiva, pisamos el freno y ya se ilumina tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Soltamos el freno, pisamos el freno, listo. Una vez que hemos concluido la prueba, procedemos a volver a colocar las piezas de plástico que habíamos removido y con la ayuda del mismo cautín que habíamos utilizado para soldar, ahora vamos a poder preposicionar tantito. Con un pedacito de plástico cortamos estas protuberancias que ya no necesitamos. Aquí tenemos una, hay otra en este otro extremo acá, pieza de plástico que podemos cortar con unas pinzas. Removemos estas partes y las vamos a utilizar como material de relleno. En este caso, con el cautín caliente empezamos a derretir pequeños pedacitos del material para hacer uniones. Al final impermeabilizamos con el RTV silicón. Como podemos ver, es muy poquito lo que necesitamos de ayuda de material externo, ya que aquí hay suficiente material y lo único que necesitamos es que haya una ligera sujeción para agregar. Una vez que ya empieza a haber unión entre ambas partes derretidas, no le hace que queden pequeños huecos, lo vamos a proceder a rellenar. Aquí estamos con el siguiente tramo, ya está siendo adherido y con eso procedemos a poner el silicón. Entonces, utilizando el silicón para hacer empaques, aplicamos una ligera capa, la extendemos para tapar todo el área donde hay irregularidades. Parte que le da adherencia, lo impermeabiliza, dejando un acabado mucho mejor. Y así es como nos va a quedar el trabajo terminado. No es necesario dejarlo secar, simplemente este no es conductor y se puede usar desde el primer momento. Ahí está un lado, procedemos a hacer el siguiente. Hacemos la aplicación en el otro extremo, impermeabilizamos y listo. Este guante
fácilmente se limpia con un trapo o con un pedazo de servilleta desechable. Hemos terminado nuestro trabajo. Podemos mejorar mucho el acabado si utilizamos una espátula para introducir bien el material. Mejora el impermeabilizado y nos deja una mejor apariencia. Aprovecho para agradecerle mucho su atención y si le está gustando el video, no dude en darle like para que este contenido pueda llegar a más personas que les sea de ayuda. También lo invitamos a que nos haga saber sus dudas y comentarios, que con gusto le responderemos. Vamos a hacer la prueba final. Ahí está el vehículo funcionando en cuartos. Y luego ahí van a poner la direccional izquierda, derecha, luz de freno. Ahí está funcionando, reversa. Ahí está todo. Muy bien. Síganos en la plataforma de Facebook y de YouTube como Taller Flash para que pueda ser notificado cada vez que subimos un nuevo video con más información y consejos.